Hola, bienvenidos a el primer curso corto sobre los efectos de la violencia en el cerebro. Soy Marcelo Pablo Pacheco Camacho, soy profesor de la Universidad Mayor de San Andrés en la carrera de Psicología y esta es una manera de ayudar al Observatorio de Violencia Intrafamiliar para también la misma carrera. Queremos brindar el mejor de los servicios posibles para los papás interesados en la salud mental de ellos y de sus hijos. Y creo personalmente que esta es una excelente iniciativa por parte de la carrera de Psicología y además por parte del Observatorio de Violencia Intrafamiliar. Entonces, en este primer video corto vamos a hablar acerca de los efectos de la violencia en el cerebro. Esta es una temática muy estudiada en muchos contextos, pero no en el nuestro. ¿Estudiada en qué sentido? Estudiada en el sentido de investigaciones formales, de tal manera que se pueda sostener la hipótesis de que, por ejemplo, la violencia física ocasiona efectos bastante importantes, perjudiciales por supuesto en el cerebro, pero la principal causa, por ejemplo, de violencia, en realidad de muerte neuronal, es la violencia afectiva. Lo que como papás tenemos que entender es que el cerebro es el principal órgano de nuestro cuerpo en cuanto a la capacidad de nuestros hijos de salir adelante y de vivir mejor que nosotros. Yo sé que en el amor que tienen los papás a sus hijos, los papás trabajan mucho, se sacrifican y quieren entregarle un mejor futuro a sus hijos. Y invierten en la educación de ellos, invierten en su seguridad. La mejor herencia que le puedes dejar a tu hijo se llama aspiración, la posibilidad de que sea mejor que tú, de que goce de mejores oportunidades que tú. Pero para que eso ocurra, necesitamos sostener esa aspiración con un concepto que se llama salud cerebral. Y hay que tomar en cuenta que en términos específicos de los datos acerca de la violencia que se ejerce contra la infancia, Bolivia es uno de los peores países para ser niño. Entonces, podemos comenzar. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una diapositiva que nos da la imagen de un cerebro real, pero con algunas áreas, digamos, marcadas con áreas específicas, ¿sí? Tienes que imaginarte que básicamente de esta manera es como tu hijo va a nacer, con el cerebro completo, con los organoides del sistema nervioso también en función de apoyo, digamos, como el cerebelo y el bulbo raquídeo. Pero obviamente, como estás viendo en la diapositiva, tú tienes tres áreas que están marcadas: el área de color amarillo, la corteza visual primaria; el área de color azul, la corteza somatosensorial primaria; y el área de color rosado, un poco más pequeña, que es la corteza auditiva primaria. Son nombres técnicos, pero tienen su significado. ¿Qué significa? Significa que todas las áreas que están marcadas, ya sea de color rosado, azul o amarillo, son las áreas de mayor maduración cuando tu hijo nace. ¿Qué significa mayor maduración? Básicamente este término hace referencia a lo que podríamos llamar las capacidades innatas de los bebés, es decir, la programación por defecto, digamos, que los bebés tienen al momento de nacer. Y a su vez, ¿esto en qué se traduce? Se traduce de que nuestros bebés van a tener ya incorporada la capacidad de buscar estímulos con la vista. Por eso hablamos de la corteza visual primaria en color amarillo. Y también van a tener la capacidad de procesar estímulos auditivos, voces, por ejemplo, en especial de la mamá, con la corteza auditiva primaria representada con color rosado. Pero principalmente el área más madura del cerebro del bebé, cuando el cerebro nace, se llama la corteza somatosensorial primaria. ¿Y a qué hace referencia ese término somatosensorial? A que esta corteza procesa sensaciones a partir del movimiento. Eso significa que los bebés y los niños están automáticamente programados para moverse y para sentir a partir de ese movimiento. Esta idea no es nueva. Esta idea seguramente se ha generado en los años 60, es decir, ya son 70 años de vigencia de este tipo de información, y seguramente unos 20 o 25 años que esta información proveniente de la psicología pues se ha validado a partir de estudios en neurociencia, en especial neurociencia cognitiva. No te vas a olvidar entonces que tu niño está programado para moverse.
y está programado para procesar sensaciones que producen ese movimiento. Y eso en términos, digamos, un poco más aterrizados, ¿qué significa? Significa que un factor de salud mental de tu hijo es que se mueva espontáneamente cuando sea bebé. Y un factor de salud mental de un niño, digamos por encima de los 2 años, es que quiera jugar espontáneamente cuando por supuesto sea niño. El movimiento espontáneo y el juego espontáneo te hablan muy bien de la salud cerebral de ese niño. Entonces, en especial si tu hijito está entre 2 y 7 años, no le prohíbas que juegue. Controla más bien con qué cosa juega y con quiénes juega y el lugar donde está jugando. No le prohíbas que se mueva, porque como estás viendo en esta diapositiva, es imposible impedir a un niño que se mueva porque su cerebro está programado para que ese niño se mueva. Cuando hablo de programado me refiero a una necesidad biológica, a una necesidad evolutiva, al igual que por ejemplo nuestro cuerpo está programado para respirar y nuestro cuerpo está programado además para evacuar sustancias que no son adecuadas para su supervivencia. De igual manera, el juego en los niños es una necesidad evolutiva. Eso significa que su cerebro necesita, genética, evolutivamente, en términos de la historia de nuestra especie, necesita moverse y necesita jugar. Y además voy a terminar la explicación de esta diapositiva con una afirmación, la afirmación de un excelente psicólogo que se llama Jean Piaget. Él decía de que el movimiento en la infancia es la raíz de la inteligencia. Entonces, la información que yo te estoy dando, tú como papá la sientes un poco, ¿verdad? Pero luego te vas a preguntar y vas a decir, pero si yo le dejo moverse, que se mueva en mi casa, en el colegio, cuando ya tenga edad de entrar al colegio, tal vez le pidan que se quede quieto y que atienda. Y si te cuestionas de esa manera, tienes toda la razón. Es la educación la que tiene que adaptarse a la evidencia científica, no al revés. Lo que estás viendo ahora es una diapositiva que intenta darte una información mucho más profunda que la anterior, pero exactamente sobre el mismo punto, ¿sí? El área del cerebro que vos ves en color lila sigue siendo el área somatosensorial primaria, el área más grande del cerebro, en especial de un recién nacido, que lo impulsa a moverse, a explorar, a gatear, a elevar la cabeza, digamos, hacia arriba, a mirar hacia el frente, y lo impulsa a buscar con sus ojos algún referente de seguridad, y lo impulsa a estirar sus manos hacia el frente también, etc. Esa es la misma área, el área de la anterior diapositiva. Pero lo que te estoy mostrando en esas barras de color rojo, amarillo y verde, como nuestra bandera, es que esas barras, ¿sí? Describen el proceso de generación de dendritas y de conexiones cerebrales para 3 puntos específicos del cuerpo. El verde para la cara, el rojo para los pies y el amarillo para las manos. Entonces, ¿qué es importante que sepas? Es importante que sepas que esta área va a controlar las expresiones faciales, va a controlar el movimiento de los pies del bebé y va a controlar el movimiento de las manos. Y mientras más se acerque ese cerebro a los 2 años de vida, las conexiones aumentan, hay mayor densidad de conexiones por milímetro cuadrado y además hay mayor cantidad de neuronas y las dendritas, que son un componente muy importante de las neuronas, empiezan a crecer más rápidamente. Y esta es la información estadística, digamos, científica que yo te quiero brindar para poder sustentar un punto, el punto que el cerebro del niño está programado para moverse y para procesar sensaciones a partir de ese movimiento. Vas a ir notando que en la medida en que el cerebro va madurando, o sea, en la medida en que el niño va aumentando esa edad cronológica, las barras verdes que controlan la cara, las rojas que controlan los pies y las amarillas que controlan las manos, van a ir aumentando. ¿Y eso qué significa? Mayor cantidad de conexiones neuronales. Por lo tanto, es muy importante que dejes que tu niño se mueva, que explore el ambiente y que tenga contacto con adultos, además de alta calidad, que es un punto que lo vamos a tocar más adelante. Quiero proponerte uno de los elementos, además, más importantes, por lo menos en neurociencia cognitiva, que se está discutiendo ahora mismo. Evidentemente, no es el último concepto, el concepto de exaptación, pero sí es uno de los conceptos más importantes que como papá
tienes que intentar ejecutarlo, ¿sí? Entonces, algunas personas dicen que la exaptación es lo mismo que adaptación, otras personas dicen que la exaptación es lo mismo que innovación, ni sí ni no. Pero el mensaje está claro, antes de que te explique el concepto, que la exaptación es la clave para el talento. Entonces, ¿qué es realmente la exaptación? Entonces, yo quiero que te imagines de que estás en tu trabajo, ¿ok? En el trabajo que sea, pero tienes una tarea que realizar y seguramente tienes un jefe que controla lo que estás realizando. Entonces, la tarea que sea, la estás realizando en este momento, en tu trabajo, así estés trabajando en la casa, o sea, así no tengas trabajo formal remunerado con dinero por fuera de la casa, trabajar en la casa es también un trabajo, entonces digamos que estás en la casa igual, no hay problema. Y de repente viene, mientras estás haciendo un trabajo en tu casa, de repente viene una exigencia. Tu jefe o alguien te dice, mira, tenemos que empezar a hacer tal cosa y tenemos 1 hora, 2 horas para hacerlo. Puede que en el caso, por ejemplo, de tu hijo sea que debas conseguir algún material escolar de urgencia, o si tienes un trabajo de oficina, por ejemplo, que tu jefe te ha pedido que hagas una carta, un informe, que hay que entregarlo en ese mismo momento. Entonces, ¿cómo funciona el cerebro cuando hay una exigencia muy fuerte ambiental? Funciona a partir de este término que se llama exaptación, que básicamente significa hacer lo mejor posible con los recursos disponibles. Solamente eso. Y tú dices, yo cada día hago lo mejor que puedo con los recursos que tengo. Así es, porque este término que se llama exaptación es uno de los mejores conceptos para explicar la evolución del ser humano. Nuestra especie viene evolucionando por lo menos 7 millones de años. Hace 7 millones de años tú tenías una especie de homínido, de prototipo de hombre, que habitaba en el continente del África, y que ese homínido, 7 millones de años después, se va a convertir en todos nosotros, en los Homo sapiens sapiens. Y una de las evidencias de que seguimos evolucionando es que muchos estudios desde 1932 específicamente afirman de que la tendencia es que los hijos pues justamente tiendan a ser más inteligentes que los papás. Y quizás eso es lo que tú quieres para tu hijo, ¿no? Tú quieres que tu hijo sea más inteligente que tú y que goce de mejores oportunidades de las que tú has gozado. ¿Y cómo podemos llegar a hacer eso? Exigiéndoles. Es muy importante que padres y profesores entiendan que la exigencia, adaptada por supuesto a la edad, es uno de los elementos clave para el desarrollo del cerebro. Y es muy importante que, digamos, los papás que estudian y que trabajan, etcétera, entiendan que ellos también tienen que exigirse a sí mismos. La exigencia cognitiva. ¿Por qué? Porque al exigir a tu cerebro vas a exaptar. ¿Qué significa exaptar? Hacerlo lo mejor posible con los recursos disponibles. Para alguna tarea escolar, el año pasado, yo estoy absolutamente seguro de que has exaptado con tu hijo, es decir, has intentado ayudarlo utilizando los recursos disponibles y exigiéndose al máximo. Es básicamente, por ejemplo, lo que muchos atletas de élite hacen. Intentan utilizar los recursos de la mejor manera posible para alcanzar el mejor rendimiento posible. Lo que cualquier profesional hace, un profesional del volante, un profesional artesano, un profesional minero, un profesional que trabaja en una oficina, la mayoría, ojalá no, en nuestro país, intentamos exaptar. Y tú necesitas exigirle a tu hijo aquello que sea apropiado para su edad, ¿sí? Que haga lo mejor posible con los recursos disponibles. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, tienes una tarea de arte donde tiene que utilizar témparas, ¿sí? Si no estás en condiciones de comprarle las mejores acuarelas o las mejores témperas, pero le puedes comprar algo de eso, entonces compráselo y pedirle que dé su mejor esfuerzo, porque eso es esas témperas que has comprado es lo mejor que puedes hacer por él. Y cuando exiges al cerebro en forma de exaptación, generas talento. Y lo que pasa es que nosotros vivimos en una época donde la inserción laboral tiene mucho que ver con el talento individual que una persona genera. El trabajo de tu hijo, es decir, el trabajo que le espera a tu hijo, va a estar en función de su educación, pero también en función de cómo es él. Y tú debes tomar en cuenta de que los trabajos en el futuro, los jefes más bien del futuro, van a querer trabajar con personas, independientemente de su currículum. Entonces necesitas
talento. Y la clave del talento es exaltación. Y sabes, lo que también he pensado para este curso corto es que tal vez se inscriban mamás que están embarazadas o papás que tienen a la esposa embarazada, ¿no? Es decir, el hijo, el proyecto de familia con base en el hijo, que se está desarrollando, por supuesto, pero pues todavía el niño no ha nacido. Entonces, ¿cómo nosotros podemos cuidar del cerebro de un niño que todavía no ha nacido? Podemos incidir en el peso del niño al nacer. Y para incidir en el peso del niño al nacer, lo que necesitamos es tener a las madres muy bien cuidadas desde el punto de vista de su salud emocional y muy bien cuidadas desde el punto de vista de su salud física, específicamente en su nutrición. ¿Por qué? Porque la evidencia científica es contundente. El peso del niño al nacer es un gran determinante para el coeficiente intelectual del adulto. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir realmente? Quiero decir de que cuando los adultos no razonamos de acuerdo a nuestra propia capacidad, es decir, no tenemos un coeficiente intelectual apropiado, ¿sí? Una de las explicaciones bien importantes para que un adulto no se comporte como adulto, para que un adulto no pueda modular sus emociones, para que un adulto no pueda frenar comportamientos violentos o comportamientos, digamos, donde algunos adultos no pueden concebir, no dimensionan las consecuencias de sus acciones, es que quizás han nacido con un peso no apropiado. Quizás su mamá, al momento de dar a luz, no tenía la nutrición apropiada. Básicamente lo que estás viendo en la diapositiva es el hecho de que el coeficiente intelectual, el rango mínimo de coeficiente intelectual que tu hijo, al cual tu hijo debería apuntar, es de 95.7. De un 94.4 está bien, no hay problema, pero digamos que siempre es bueno llegar al puntaje mínimo del rango aceptable, que en este caso sería el 95.7. Y como estás viendo en la diapositiva, el 95.7 se correlaciona casi directamente con un peso al nacer de 2.500 a 2.999 gramos. Por lo tanto, si tu hijito, por ejemplo, nace en ese rango de peso, pues lo más probable que suceda cuando ese niño sea adulto es que tenga una inteligencia promedio. Y ese promedio en términos de inteligencia está bien. Va a poder modular su comportamiento. A la larga va a aprender varias cosas. Te va a agradecer el sacrificio que has hecho por cuidarlo y por mantenerlo. Entonces, ser promedio está bien en cuanto a coeficiente intelectual. Y como estás viendo acá, mientras el peso se eleve y llegue hasta 3.500 gramos o incluso 3.600 gramos, el coeficiente intelectual de ese adulto aumenta. Por lo tanto, se puede concluir con una cierta evidencia importante de que mientras más bajo sea el peso al nacer, más bajo también va a ser el coeficiente intelectual de ese niño cuando se convierta en adulto. ¿Y por qué te interesa que tu niño tenga un coeficiente intelectual promedio? Porque el coeficiente intelectual es el mejor predictor en psicología y en psicometría y neurociencia del éxito en la vida. Es el mejor predictor. Las personas con un CI relativamente apropiado o alto tienden a tener más éxito en la vida. Una gran pregunta es, ¿y qué significa tener éxito en la vida? Estabilidad económica, no digamos una riqueza importante, pero sí estabilidad económica, fidelidad y éxito en la labor educativa. Y si no tienes la suerte de que tu hijo se dedique a labores, digamos, con su cuerpo, se sea un atleta de élite, la educación lo va a sacar de la pobreza. Lo que estás viendo acá, además, es simplemente una diapositiva que sostiene el punto anterior. Si yo te he contado que la estabilidad económica es un resultado del coeficiente intelectual normal cuando ya somos adultos, lo cual a su vez es el resultado de la nutrición de la mamá y del peso al nacer, pues mira, lo que sabemos además en mediciones en una neurociencia que se llama neuroeconomía es que los países que tienen un ingreso per cápita más alto, el ingreso per cápita es el promedio de ingresos que una persona tiene en un determinado país, ¿sí?
Por ejemplo, el promedio de ingresos en Bolivia está alrededor de $2.500, el promedio por persona por año, ¿no? Si juntamos tu salario, mi salario, el salario de todos los bolivianos y los dividimos en el número total de bolivianos, tendríamos una cifra alrededor de $1.500 para Bolivia. Pero en Chile estamos hablando de $12.000, en Argentina de 14.000, o sea, hay una brecha muy grande entre nosotros y otros países. Y lo que sabemos es que, como te estaba contando, mientras más alto es el ingreso per cápita en un país, el promedio de coeficiente intelectual en ese país tiende a ser más alto también, ¿sí? Se puede establecer un tipo de correlación relativamente significativa, como estás viendo en la diapositiva, se puede establecer, y Edwards reporta que esta correlación resiste la regresión lineal, es decir, cuando tú quieres encontrar fallas en la correlación no presenta fallas. Entonces, evidentemente, la estabilidad económica parece que está muy en función del coeficiente intelectual. La estabilidad económica, de tal manera que tu hijo no se endeude más de lo que pueda pagar o administre muy bien los salarios que vaya a recibir. Y también te quiero contar lo siguiente, te quiero contar de que cuando te reúnas con los profesores en el colegio, les mandes un mensaje muy importante, les digas, miren, desde el punto de vista de la carrera de psicología en la Universidad Mayor de San Andrés, en especial en esta iniciativa que es el Observatorio de Violencia Intrafamiliar, hay una postura. Y la postura es que conceptos como inteligencia emocional, como empatía o como inteligencias múltiples no se sostienen a partir de la evidencia y le hacen mal a la práctica educativa. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros como papás que haga el colegio? Necesitamos que la educación se enfoque con mucha fuerza, no exclusivamente por supuesto, pero con mucha fuerza en lectura crítica, que vendría a ser critical reading, en habilidades matemáticas, que vendría a ser math, que está con la línea verde, critical reading con la línea morada, y en capacidad de escritura, que está con la línea azul. Entonces, digamos, tú hablas con un profesor y le dices, mire, necesitamos nosotros que el colegio, en sus materias y en sus abordajes, nos ayude a que nuestros niños cuando entren al colegio, cuando empiezan a leer y escribir, pues a la larga desarrollen habilidades de lectura crítica, habilidades de razonamiento matemático y habilidades de escritura. Entonces, algunos profesores te van a decir, ¿y por qué? Porque sabemos, yo diría casi desde los años 80, de que cuanto más alto sea el rendimiento académico en estas tres habilidades, es más sencillo predecir éxito económico familiar en el futuro. O sea, vamos a vivir una época, a partir del 2025, 2030 quizás, donde el ingreso familiar no va a estar tan en función de las propiedades de la familia, ni va a estar tan en función de los contactos que tenga la familia para darle trabajo a tu hijo, sino más bien va a estar en función de las capacidades intelectuales de los miembros de la familia, porque estamos ya en una época que se llama la economía del conocimiento. La riqueza se crea ya no tanto a partir de la explotación de recursos naturales, ni a partir de la dotación de servicios. La riqueza se crea a partir de la construcción de conocimiento. Por eso esta época se llama la época de la economía del conocimiento. Entonces, parece que la evidencia es bastante fuerte en este punto. Los ingresos familiares altos tienen una fuerte base en las capacidades intelectuales de los miembros de la familia. ¿Y qué capacidades intelectuales específicas? Nada de inteligencia emocional, nada de empatía. No estoy diciendo que no sirve, estoy diciendo que no se correlaciona con la variable que yo quiero correlacionar. Y nada de inteligencias múltiples, pero sí lectura crítica, habilidades matemáticas y habilidades de escritura. Entonces, si el colegio no te ayuda en estos tres tipos de, digamos, estrategias o variables, intenta hacerlo tú en tu casa con tus propios medios, o sea, exaptando. Lee con tu hijo al lado, que tu hijo te lea a ti y tú le lees a tu hijo. Y luego le preguntas a tu hijo, le dices, ¿y qué opinas? ¿Y qué más me puedes contar? ¿Y qué te parece lo que ha hecho tal personaje? Etcétera. Haz eso. ¿Qué más puedes hacer? Si tu niño, por ejemplo, está iniciando el colegio, 5 años, 6 años o 7 años, su cerebro ya está preparado, para seriar y para clasificar. Básicamente, estudiar con tu hijo teoría de conjuntos.
Es decir, las relaciones pertenece a, no pertenece a. Hay este conjunto tal que hay otro conjunto. Intenta hacer ese trabajo con tu hijo en la mesa de tu casa, donde puedas tener un contacto directo con él, y luego impulsarlo a que escriba, a que dibuje, a que pinte, a que utilice sus manos, para que luego no sea un gran trabajo escribir. Lo que ocurre específicamente en mi profesión es que me pasa que los psicólogos que tienen una gran capacidad de escritura y de ordenar su pensamiento sí tienen acceso a varios trabajos, entonces toma en cuenta eso. Ya para un poco finalizar, te quiero contar una de los más grandes descubrimientos en neurociencia infantil, pero que al mismo tiempo representa una de las peores noticias para nuestros niños, ¿sí? ¿En qué sentido? Vos en esta diapositiva tienes dos representaciones cerebrales obtenidas a partir de fotografía de positrones. Y como estás viendo, a la izquierda de la diapositiva tienes un cerebro saludable. ¿Cómo entendemos un cerebro saludable en la infancia? Entendemos un cerebro al cual le dejan moverse, le dejan jugar, lo contienen y sobre todo lo abrazan, ¿no? Hay contacto corporal muy fuerte, hay besos, hay miradas, hay abrazos y hay paciencia ante el error. Y a la derecha tienes un cerebro, entre comillas, abusado. ¿A qué hace referencia el término abusado en inglés? Hace referencia a un cerebro maltratado emocionalmente y a un cerebro maltratado en términos físicos, o sea, castigado. A ese niño lo han pegado y además le han negado afecto, en especial la negación de afecto. Sé que en Bolivia tenemos una cultura que tiende a entender a los niños como adultos en pequeñito, ¿no? De que los niños pueden razonar en función de cómo los adultos razonamos. Entonces, muchas veces los adultos piensan de que los niños van a entender a partir de la instrucción o van a entender a partir del castigo físico. La mejor manera de enseñar a los niños es enseñarles el lenguaje de la negociación y el lenguaje de la paz en la casa. Varias experiencias en cuanto a investigación, yo diría que comprobar es un verbo un poco ahí pesado, pero yo diría eso, comprueban de que cuando los niños aprenden el lenguaje de la negociación en su casa, es hasta incluso muy difícil estadísticamente hablando que consuman drogas en una cantidad alta. Y lo que estás viendo en la diapositiva es la confirmación de que ante el maltrato emocional, el cerebro pierde neuronas. Las neuronas del cerebro del niño se mueren cuando existe maltrato emocional. Estás viendo eso en los dos círculos blancos. En los círculos blancos del cerebro de la izquierda, por ejemplo, tienes población neuronal y sobre todo población neuronal activa que está intercambiando electricidad y sustancias. Y eso representa los colores verde, rojo y amarillo, en especial el color rojo que representa irrigación sanguínea. Pero a la derecha tú tienes exactamente las mismas áreas evaluadas que el cerebro, entre comillas, digamos, saludable, y no es que no veas actividad cerebral, es que no existen neuronas. No existen neuronas, no hay en ese espacio neuronas, es un espacio vacío, lleno de, digamos, líquido cefalorraquídeo, pero que en el espacio específico donde están los círculos no existen neuronas. Entonces, muchos científicos pensaban que la falta de neuronas se debía justamente al maltrato emocional, pero que el maltrato emocional pues solamente ocurría en orfanatos, donde los niños pues no están criados con sus papás. Pues no. Esta es la evidencia más dura que te quiero mostrar, que básicamente desde los años 90 los neuropediatras han descubierto de que un cerebro criado con extrema negligencia es físicamente más pequeño que un cerebro criado en condiciones entre comillas normales. Esto es lo que ocurre en nuestro país y hay que hablarlo de manera clara, hay que decirles eso a los papás, de que el maltrato empequeñece el cerebro de los niños. Y es una realidad a la cual muchos pediatras en La Paz, en Bolivia, en El Alto, en Oruro, en Potosí, se enfrentan cada día. Ellos asumen que esto es normal. Cuando tú llevas este conocimiento a una carrera como psicología, por ejemplo, causas cierto tipo de sorpresa, pero es algo que en medicina ya se sabía. Y te transmitimos este conocimiento para que tú tomes las medidas del caso, ¿sí? Si maltratas a tu hijo emocionalmente, su cerebro es más pequeño. Y esa es la realidad que te orienta a entender la evidencia. Ahora, esa información es, digamos, incompatible con lo que nuestra cultura o una parte de nuestra cultura nos dice, ¿no? De que los niños tienen que ser castigados para que hagan caso, de que hay que mostrarles de una manera muy violenta la realidad del mundo. Pero eso puede que ocurra en nuestra cultura, pero en otras culturas no ocurre.
Y es importante valorar aspectos de nuestra cultura buenos, pero criticar otros aspectos de nuestra cultura que son malos. No pegues a tus hijos, ni los maltrates emocionalmente, porque su cerebro va a ser más pequeño en comparación a niños que no han vivido ese tipo de experiencia. Cuando quieras corregirlos, sí, corregirles, mostrándoles el error y dándoles una nueva oportunidad. No hagas que el cerebro de tu niño sea más pequeño. Y para terminar, esto, desde mi punto de vista, explica hasta cierto punto la falta de atención en la clase, la falta de memoria en la clase, la falta de aprovechamiento escolar, la falta de las ganas de aspiración. Si quieres que tu niño aspire, no lo maltrates. Entonces, ha sido un gusto estar contigo en este primer video corto y espero que puedan visitar los otros dos que con mucho cariño grabamos para la población acá en el Observatorio de Violencia Intrafamiliar. Sí, soy Marcelo Pacheco y un abrazo.